Buenas noches a todos y bienvenidos a una inmersión profunda en un tema que estoy seguro que a muchos les dará escalofríos. Esta noche nos adentramos en el mundo de La Llorona. Exacto, La Llorona, una leyenda que ha aterrorizado a generaciones en Hispanoamérica. Y para ello nos basaremos en la información que nos has pasado de Wikipedia, que por cierto, a menuda cantidad. Sí, la verdad es que hay muchísima información, desde sus posibles raíces prehispánicas hasta las películas de terror actuales, basando por su presencia en la música, la literatura. Eso es lo que me fascina de este tema, ¿no? Eh, Que no es solo un cuento, sino que se ha ido transformando a lo largo de los siglos, reflejando los miedos y las creencias de cada época. Totalmente. Por eso nuestra misión de hoy es intentar comprender por qué esta figura sigue siendo tan poderosa y relevante en pleno siglo XXI, aunque nos sigue dando tanto miedo. Pues empecemos por el principio. ¿De dónde surge esta figura de la mujer que llora? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, antes de llegar a La Llorona que todos conocemos, hay que hablar de las figuras femeninas que lloraban en la mitología prehispánica. Ya existían figuras parecidas antes de la llegada de los españoles. Sí, en varias culturas mesoamericanas. Por ejemplo, entre los purépechas estaba Ahuecánime, la diosa del hambre. O entre los zapotecos, Sonaxiquecucha, la diosa de la muerte y la lujuria. Caray, con esos nombres ya podemos imaginar que no eran precisamente diosas alegres. No, la verdad es que no. Y luego, por supuesto, tenemos a Cihuacótl, una diosa muy importante para los nahuas. Chihuacotl, ese nombre me suena de algo. Era la diosa de la tierra, la fertilidad, la guerra. Pero también era la madre de Huitzilopochtli, el dios solar principal de los mexicas. Claro, ahora lo recuerdo. Era una diosa muy poderosa. Exacto. Y también se la asociaba a la cihuateo. La Cihuateteo, ¿quiénes eran? Eran los espíritus de las mujeres que morían durante el parto, y se decía que vagaban por la noche lamentándose por sus hijos perdidos. Uf, eso sí que da miedo de verdad. Sí, la verdad es que sí. Y entre todas las cihuateo había una que destacaba por su tristeza, ¿Así? ¿Y cuál era? Chocacihuatl, que significa la mujer que llora. Se decía que era la primera madre en morir durante el parto y que su cráneo vagaba por el aire lamentando la pérdida de su hijo. O sea que ya antes de la conquista existía la figura de una mujer que lloraba por sus hijos. Exacto. Y lo más interesante es que hay una conexión directa entre Chocacihuatl y Cihuacuatl. ¿En serio? ¿Y de dónde sabemos eso? Lo sabemos gracias al fraile Bernardino de Sahagún, que escribió la historia general de las cosas de Nueva España. Claro. Ese libro es una fuente fundamental para conocer la cultura náhuatl. Exactamente. Y en ese libro, Sahagún identifica a Chocacihuatl con Cihuacuatl. Además, en el Códice Aubin se cuenta que Cihuacuatl guió a los mexicas durante su migración, lo que la convierte en una figura que representa tanto la vida como la muerte. Es decir, una figura dual con una faceta maternal y otra más oscura. Que sí, y eso es algo que también vemos en La Llorona, pero la conexión entre Cihuacuatl y La Llorona va más allá. Cuéntame más sobre eso. Uno de los presagios que anunciaban la caída de Tenochtitlan era la aparición de Cihuacuatl. ¿Qué hacía Cihuacuatl? Se aparecía vestida de blanco, llorando junto al lago de Texcoco, lamentándose por el destino de sus hijos. Eso es escalofriante. Y justo después de la conquista empiezan a aparecer relatos de una mujer vestida de blanco que llora por la Ciudad de México. Exactamente. Es como si la antigua diosa se hubiera transformado en un fantasma en la Llorona que todos conocemos. O sea que sus raíces podrían estar en las creencias prehispánicas. Es muy probable. Yeah. No solo en México. En otras partes de Hispanoamérica también hay figuras femeninas que lloran, asociadas al agua. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, en Costa Rica y Panamá, entre los pueblos de lenguas chipchenses. Ellos hablan de los itzó, que son espíritus del agua que lloran y que pueden ser peligrosos. Qué interesante. Y fíjate que el término itzó significa tanto llorona como tule vieja, que es otro personaje del folclore de la zona. Sí, la verdad es que es curioso. Y aunque no tengan un origen común, también hay leyendas de mujeres que lloran en Sudamérica. ¿En serio? ¿Podrías contarnos alguna? Por ejemplo, en Perú está el Ayámima, una mujer que se convirtió en un ave cuyo canto es un lamento por sus hijos. Qué triste. Y también en la Amazonía se asocia la Llorona con el Urutaú, un ave cuyo canto suena como un llanto humano. El Urutaú. Recuerdo haberlo escuchado una vez y la verdad es que es bastante inquietante. Sí, la verdad es que sí. Y luego en Chile está la Pucuyén, una mujer que llora y que anuncia la muerte. Parece que este tema de llanto femenino está presente en toda Latinoamérica. Sí, y es interesante ver cómo se adapta a las creencias de cada región. Totalmente. Bueno, ya hemos visto que la Llorona podría tener raíces prehispánicas, pero ¿cómo evolucionó su leyenda durante la época colonial? Durante la colonia, la leyenda se fusionó con elementos del folclore español. Sí. ¿Qué tipo de elementos? Por ejemplo, la figura de la Dama de Blanco, que era un aspecto femenino muy común en España. ¿La Dama de Blanco?
Me suena haberlo oído en alguna leyenda española. Sí, hay muchas versiones de esta figura. Por ejemplo, en el País Vasco están las lamias, en Cantabria las anjanas, en Asturias las canas. Y todas ellas son mujeres vestidas de blanco, ¿no? Exacto. Y muchas veces están asociadas a la muerte o a la desgracia. Vaya, parece que la figura de la mujer vestida de blanco que trae desgracias es algo bastante universal. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, volviendo a La Llorona, durante la colonia se intentó evitar cualquier conexión directa con las diosas prehispánicas. Claro, por el miedo a la herejía. Exacto. Pero, a pesar de eso, muchos elementos se mantuvieron. La vestimenta blanca, la larga cabellera negra, el grito de ¡ay, mis hijos!, la conexión con el agua. Es decir, que la esencia de la leyenda se conservó. Sí, pero se transformó en algo aún más aterrador. Se decía que la Llorona vagaba por la Ciudad de México después de las 11 de la noche y que su llanto causaba tanto miedo que se instauró un toque de queda. Un toque de queda por un fantasma. Eso sí que es tener poder. Sí, la verdad es que sí. Y además se decía que aquel que la viera moriría o enloquecería. O sea que era una figura realmente peligrosa. Exactamente. Y durante la colonia también surgió la idea de que la Llorona podría ser la Malinche. Ah, sí, la Malinche, la mujer que ayudó a Cortés a conquistar México. Exacto. Algunos creían que la Llorona era el fantasma de la Malinche, que lloraba por su papel en la conquista o por el destino del pueblo mestizo. Es una idea muy interesante, aunque también bastante polémica. Sí, porque hay quien dice que la Llorona y la Malinche son figuras opuestas. La Malinche facilitó la conquista, mientras que la Llorona destruye su base al matar a sus hijos mestizos. Es una interpretación fascinante. Pero bueno, dejando de lado las posibles conexiones históricas, lo que está claro es que la leyenda de la Llorona se extendió por toda Hispanoamérica. Sí, y lo más curioso es que, a pesar de las variaciones locales, hay un núcleo común en todas las versiones. ¿Y cuál es ese núcleo común? La figura de una mujer vestida de blanco que llora por la pérdida de sus hijos, a menudo ahogados. Sí, eso es algo que se repite en todas las versiones. Exacto. Lo que cambia son los detalles, el contexto, la época. Por ejemplo, el lugar donde se aparece. Sí, en México suele ser el lago de Texcoco, en Costa Rica el Río Grande de Tárcoles, en Uruguay el lago del Parque Rivera. Y también cambia el origen de la mujer. Claro, a veces es indígena, a veces mestiza, a veces española. ¿Y la razón por la que llora? Sí, a veces los mató ella misma, a veces fue un accidente, a veces los mató otra persona. Hay tantas versiones. ¿Podrías contarnos alguna que te haya llamado la atención? Bueno, en México y Centroamérica es muy común la historia de Luisa, una mujer indígena que mató a sus hijos para vengarse de su marido español. Es una historia terrible. Sí, la verdad es que sí. Y luego en Guatemala se cuenta la historia de María, una mujer de clase alta que ahogó a su hijo ilegítimo. En este caso, el motivo del infanticidio es la vergüenza social. Exactamente. Y en Nicaragua se cuenta la historia de una mujer indígena que ahogó a su hijo después de ser abandonada por su amante blanco. Es una historia que refleja la desigualdad racial de la época colonial. Sí, sin duda. Y en Venezuela, la historia es la de una mujer que mató a su hijo porque no podía criarlo sola. Una historia de desesperación y abandono. Exacto. Y luego hay versiones más curiosas, como la de Puerto Rico, donde la Llorona se fusiona con la leyenda del autoestopista fantasma. Eso sí que es una mezcla interesante. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, en Colombia se dice que la Llorona busca el cadáver de su hijo, que le falta un dedo, y por eso corta el dedo meñique a todo aquel que se cruza en su camino. Qué macabro. Sí, la verdad es que sí. Y como ves, cada versión tiene sus propios elementos distintivos. Totalmente. Y bueno, habíamos hablado de su origen, de las distintas versiones de su leyenda. Pero ¿cómo se describe su comportamiento? ¿Cómo asusta a la gente? Lo curioso es que, en la mayoría de las versiones, la Llorona asusta más por su llanto que por su aspecto. O sea, que no es una figura que ataque físicamente. No, en la mayoría de los casos no. Su poder reside en su llanto, que es un presagio de desgracia. Y en su aparición, que causa terror. Exacto. Se dice que aparece de repente vestida de blanco, con el pelo largo y negro, y que su rostro es pálido y demacrado. Uf. Solo de imaginármelo me da escalofríos. Sí, la verdad es que es una imagen bastante aterradora. Y bueno, aunque el aspecto clásico es ese, también hay variaciones. Ah, sí. ¿Qué tipo de variaciones? Por ejemplo, en algunas regiones se la describe con un rostro de caballo, como la ciguanaba o la cegua. ¡Qué horror! Sí, la verdad es que sí. Y en Costa Rica y Panamá a veces se la confunde con otros monstruos femeninos, como la tule vieja o la tepesa. Es decir, que su figura se mezcla con otras leyendas locales. Exactamente. Y bueno, en Colombia se la describe con una bata blanca, el pelo largo y rizado, la cara esquelética, las manos ensangrentadas. Una imagen dantesca. Sí, sin duda. Y a veces se la llama la María Pardo o la Taruma, que son nombres locales para este tipo de espectro.
Ay, ya, parece que cada región tiene su propia versión de La Llorona. Sí, y eso es lo que la hace tan fascinante. Totalmente. Y bueno, ya hemos visto cómo es, cómo se comporta. Pero ¿qué simboliza realmente La Llorona? ¿Por qué nos da tanto miedo? La Llorona representa muchos miedos, tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, Por ejemplo, el miedo a la pérdida de los hijos, que es algo que aterra a cualquier padre o madre. eso es algo universal. Exacto. Y también representa el miedo a la mujer que se sale de las normas sociales. ¿Ya qué sentido? La Llorona es una mujer que ha cometido un acto terrible, el de infanticidio, y eso la convierte en una figura transgresora que rompe con el rol tradicional de la madre. Es decir, que su figura desafía las expectativas de género. Exactamente. Y por eso mismo su figura es tan perturbadora. Y también puede interpretarse como una figura de advertencia, ¿no? Sí, claro. La Llorona es una advertencia para las mujeres que no cumplen con su rol de madres. Y para los hombres que las abandonan. Exacto. La Llorona castiga a ambos por igual. Es decir, que su figura sirve para reforzar las normas sociales. Sí, pero también puede interpretarse como una figura de resistencia. Resistencia. ¿En qué sentido? La Llorona representa a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, que han sido silenciadas y marginadas. Es una interpretación muy interesante. Sí, y es una interpretación que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años. De hecho, muchas escritoras feministas han reivindicado la figura de la Llorona. Exacto. La ven como un símbolo de la lucha contra el patriarcado. Y también puede interpretarse como una figura que representa el dolor de los pueblos indígenas. Sí, claro. La Llorona es una mujer que ha perdido a sus hijos. Y eso puede verse como una metáfora de la pérdida cultural y territorial que han sufrido los indígenas. Es una interpretación muy potente. Sí, y es una interpretación que ha sido explorada por muchos escritores latinoamericanos. O sea que la Llorona es una figura con múltiples capas de significado. Exactamente. Y eso es lo que la hace tan fascinante. Totalmente. Y bueno, ya hemos visto que su leyenda sigue viva en la literatura, pero ¿qué hay de otras formas de expresión artística? La Llorona está presente en todas las artes. En la música, en el cine, en la televisión, en la pintura. ¿Es un personaje omnipresente? Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, la música, hay una canción popular mexicana que se llama La Llorona. Ah, sí, la conozco. Es una canción preciosa, pero también muy triste. Exacto. Y ha sido interpretada por muchísimos artistas, desde Chabela Vargas hasta Natalia Lafourcade. Y también ha aparecido en películas como Frida o Coco. Sí, la verdad es que es una canción muy emblemática. Y bueno, en el cine hay muchísimas películas sobre La Llorona. Sí, desde la época de oro del cine mexicano hasta las producciones de Hollywood más recientes. Exactamente. Y es que la historia de La Llorona es perfecta para el cine de terror. Sin duda. Y también ha aparecido en series de televisión como Supernatural o Grimm. Sí, y en muchos países latinoamericanos se han hecho miniseries sobre su leyenda. O sea que su figura sigue inspirando a los creadores de hoy en día. Totalmente. Y bueno, ya para terminar, me gustaría mencionar que existen figuras similares a La Llorona en otras culturas del mundo. Ah, sí. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Por ejemplo, en la mitología griega está Medea, que mató a sus hijos para vengarse de su marido Jasón. Ah, sí, recuerdo la tragedia de Eurípides. Exacto. Y también está Lamia, que se transformó en un monstruo que devoraba niños después de que Hera matara a los suyos. ¡Qué horror! Sí, la verdad es que sí. Y bueno, en la Biblia está Raquel, que llora por sus hijos muertos. Y en el folclore celta está la Banshee, que anuncia la muerte con su llanto. Exacto. Y en África Occidental hay una leyenda sobre el viento como una mujer que llora por sus hijos ahogados. Es increíble cómo este arquetipo se repite en tantas culturas. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, podríamos seguir hablando de La Llorona durante horas, pero creo que ya es hora de ir terminando. Sí, creo que tienes razón. Hemos hecho un recorrido muy completo por su historia, desde sus posibles orígenes prehispánicos hasta su presencia en la cultura popular actual. Y hemos visto que La Llorona es mucho más que un simple fantasma. Es un símbolo complejo que representa miedos, creencias y experiencias históricas. Y que sigue estando muy presente en la imaginación colectiva de Hispanoamérica. Exactamente. Y bueno, me gustaría dejar a los oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pregunta? ¿Qué nos dice la persistencia de la leyenda de La Llorona sobre nosotros mismos? ¿Por qué nos sigue fascinando y aterrorizando?